Bienvenidos a este nuevo episodio de Pivot Finance. Hoy tenemos de invitado a Carlos Valerín, que creo que lo han visto mucho porque nos compartimos en redes sociales y felices de tenerte hoy aquí. Hola Noy, bueno, muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí para poder aportar mi granito de arena. ¿Nervioso? Un poco. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco polémico en redes sociales, pero creo que es necesario hablarlo desde la empatía y desde la verdad, que es sobre la libertad financiera y ¿se puede alcanzar? Bueno, es un tema totalmente polémico y yo creo que es polémico porque, con las disculpas de la palabra, me parece que se ha prostituido un poco el tema de libertad financiera. Se utiliza como un gancho de ventas en muchas ocasiones y se malinterpreta también, entonces sí es complejo y es polémico, pero yo creo que basado en lo que realmente es totalmente alcanzable. Recordemos que libertad financiera es el momento de nuestra vida donde no dependemos de un ingreso fijo para vivir, sino que nuestros ingresos pasivos cubren nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables. Y aquí viene, ¿es real todo lo que se dice en redes sociales sobre libertad financiera? Porque tristemente el hecho de que se hable desde una forma de venta, la libertad financiera, también se ha creado la idea de que o es difícil alcanzarla o es muy fácil alcanzarla. Como que te vas a los dos extremos. ¿Qué tan cierto es lo que se dice en redes sociales sobre la libertad financiera? Bueno, yo creo que en la mayoría, al menos en mi experiencia, en la mayoría de los casos, no es tan verdadero, ¿verdad? ¿Y por qué no es tan verdadero? Porque la idea que se está conceptualizando sobre libertad financiera es esta idea que quizás se nos ha vendido desde que somos pequeños de ser millonarios, ¿verdad? Y desde el punto de vista numérico ya hay un error, ¿verdad? Porque creemos que ser millonarios es tener $1 millón en la cuenta, cuando realmente ser millonarios va más allá, como a los 10 millones. Pero cuando vos te das cuenta que hay algo que a mí me gusta hablar, que lo leí en un libro que se llama La Trinidad de la Riqueza, es básicamente que hay otras cosas que te van a llevar a tener libertad financiera. Ahora, yo estoy de acuerdo con que mis ingresos pasivos me tienen que cubrir mis costos fijos y variables, específicamente o principalmente los fijos. Creo que esa es la cúspide, ¿verdad?, que hay que alcanzar de primero, que es cubrir mis costos fijos, porque al igual que en una empresa, es mi punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, ya cuando alcanzamos eso, digamos que ya estamos más allá que acá. Y eso hace que yo tenga la posibilidad de disfrutar de ingresos pasivos, pero no es esta idea de dejar de trabajar, ¿verdad? Creo que ahí es donde está el error de pensar que libertad financiera significa que no trabajo. No necesariamente significa eso. O sea, si vas y ves a un Warren Buffett, a un Charlie Munger, a un Ray Dalio, que son inversionistas que la mayoría de la gente reconoce o sabe quiénes son, tienen 90 años y siguen trabajando, ¿verdad? Entonces la libertad financiera, creo que hay que entender que no es solo el dinero, sino que hay otra serie de cosas que impactan y que afectan y que te van a dar esa riqueza o esa libertad financiera, ¿verdad? Y es esta creencia de que llegaste al punto de libertad financiera y tu vida es color de rosa. Y no funciona de esa manera. Primero porque el dinero no es suficiente, que es algo que hablamos en el episodio anterior. Y también porque la vida sigue y trae nuevos retos. La libertad financiera es un momento donde tenés libertad con tu tiempo, pero no quiere decir que eso viene a arreglar tus problemas de pareja, tus problemas con tus amigos, con tus familia. Nada de eso es que desaparece, todo sigue siendo igual, nada más que ahora tienes libertad con tu tiempo. Y creo que también es esa idea, no se debe crear alrededor de libertad financiera que tu vida va a ser perfecta, porque no lo va a ser. Simplemente vas a tener una libertad con el dinero. ¿Quieres alcanzarla? La libertad financiera, por supuesto. Para contar un poco, ¿verdad?, y explicar un poquito mi situación con la libertad financiera, desde muy pequeño, bueno, yo vengo de una familia donde mi papá tenía un ingreso muy bueno, entonces todo era muy
holgado, digamos de esa manera, pero mi papá era una persona que no le gustaba gastar. O sea, era una persona austera, pero al extremo, ¿verdad? Entonces tenés esa persona que tiene una relación con el dinero que es más bien de estrés y que solo está buscando sumar ceros en la cuenta, ¿verdad? Y está bien, fue como lo criaron a él. Cuando yo llegué a mis 19 años, 20 años, a empezar a trabajar en un banco, empecé a ganar muy bien yo, ¿verdad? Y yo no le quería pedir dinero a mi papá. Mi meta se convirtió, hagamos plata, hagamos plata, hagamos plata, hagamos plata. Y más o menos lo que yo pensaba era, bueno, ahorita hago y después disfruto. Disfruto. Y creo hoy a mis 34 años que eso no es correcto. O sea, creo que sí hay que sacrificar, creo que sí hay que poner mucho de su parte, creo que hay que esforzarse. Creo que es parte de, pero no dejar de lado todo lo demás. Y en ese trayecto de 12 años trabajando en un banco corporativo global, sí descuidé mi salud y sí descuidé mis relaciones. Y eso viene con una factura que se paga después y se paga con intereses, ¿verdad? Entonces, cuando yo últimamente tomé la decisión de lanzarme al vacío, digámoslo de esa manera, fue como un lanzamiento al vacío a medias porque lo empecé a hacer con otra persona y como que no estaba totalmente comprometido. Hoy por hoy estoy 100% comprometido con alcanzar mi libertad financiera y confiando en mis habilidades para lograrlo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tengo una estabilidad hasta cierto punto, pero no es la estabilidad que quiero alcanzar. ¿Por qué? Porque la vida creo yo que son de metas y cada vez cuando alcanzamos una meta tenemos que visualizar la siguiente. Entonces, ¿qué tan cerca me siento de la libertad financiera? Realmente me siento relativamente cercano, pero más allá de eso, como te decía, yo no tengo ninguna intención en dejar de trabajar y probablemente no lo haga porque el ejemplo de mi mamá y de mi papá, mi papá ya está en los 80s, mi mamá está en los 60s y son personas que les encanta trabajar y a mí también. Entonces, para mí el trabajo no me va a significar menos o más libertad financiera. Sí, creo que es la libertad de nuevo de tiempo, que puedas hacer con tu tiempo lo que quieres. En redes sociales hay muchísimos cursos para poder alcanzar libertad financiera. Y como es un tema, de nuevo, que se va a dos extremos, o lo podemos alcanzar o es imposible alcanzarlo, a veces pagamos esos montos elevados por pensar, ok, tal vez sí se pueda alcanzar. Mi punto con esto es, todos los caminos hacia esa libertad financiera son muy diferentes porque van de acuerdo a su realidad financiera. Tu camino es muy diferente al mío. Yo sé que quieres ser papá, pero vamos a decir que no querés, pero yo sé que quieres ser papá, pero de pronto yo quiero ser mamá. Entonces mi camino hacia la libertad financiera va a ser muy diferente al tuyo, porque evidentemente la administración de los ingresos tiene que hacerse de acuerdo a esos objetivos. ¿Es una buena idea pagar un monto elevado para este proceso? No creo, vamos a ver, no creo si es algo empaquetado, ¿verdad? Si es un standard, un one size fits all, no. ¿Por qué? Por lo que vos decís, ¿verdad? O sea, yo en muchas de mis asesorías recibo gente que me dice, es que yo escuché, y lo hemos comentado anteriormente, yo escuché que no puedo invertir si tengo una deuda. Bueno, ¿qué tipo de deuda? ¿Verdad? Porque es muy distinto una deuda de tarjetas de crédito revolutivo, a una deuda por una vivienda, ¿verdad? Y de nuevo, o sea, cada quien tiene sus gustos, sus preferencias, sus deseos, sus anhelos. Como bien decís, si yo quiero ser mamá, pues habrán algunas cosas que yo tengo que, o prioridades que tengo que atacar para lograr mi libertad financiera. Mientras que si no, probablemente ese camino sea distinto. No necesariamente más fácil, simplemente distinto. Entonces, cuando hay un producto, y perdón que me ría porque realmente siento que se maneja un poquito de FOMO con la persona que está del otro lado de la pantalla, que lo que hacen es, si no haces esto, no lo vas a lograr. Es difícil, ¿verdad? Porque al final lo que si lo que estás haciendo es tratando de venderle a la gente este mundo de libertad financiera y lo estás setting back, dirían los gringos, ¿verdad? Si estás
trayéndolo para atrás con un curso que vale, no sé, $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, pues ahora va a ser $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 más difícil empezar solo el camino que tenés que hacer. Entonces, creo que se puede pagar, ¿verdad? Ciertamente, siempre y cuando sea algo a la medida, con seguimiento, con muchos elementos. No lo sé si hay en Costa Rica, honestamente, pero los que sí sé que hay, que son videos grabados y demás, y que ya vienen empaquetados y que tenés una cajita que viene con una receta como si fuera a hacer un desayuno, no. Sí, una receta como esto de, ok, si quiero alcanzar esto, entonces lo que debería hacer es invertir en el SP500. O lo que debería hacer es vender mi casa y poner el dinero en mercados bursátiles. Cuando hay solo un camino, cuando lo tengo que hacer de cierta forma, porque así es como lo lograron algunas personas, porque la verdad no lo sabemos, para llegar a ese punto, entonces es la forma en la que se tiene que llegar. Y hay una pregunta que se repite mucho y es, hay muchos caminos para poder alcanzarlo, pero ¿cuáles son esas formas? ¿O cómo puedo iniciar? Para mí, lo más importante es mejorar la relación que tenemos con el dinero, porque si no el dinero nunca va a ser suficiente. Entonces podemos llegar a ese punto y lo vemos muchísimo ahora en redes sociales de gente que quiere hacer más y más y más dinero y no le importa llevar que sea no ético, decir mentiras como para poder llegar a ese punto por esa necesidad de tener más y de vivir con menos de lo que recibimos, que creo que es algo que suena muy básico, pero es una de las cosas que más hablamos en sesiones individuales con las personas. ¿Qué caminos o qué formas hay para poder llegar a ese punto de libertad financiera? Qué buena pregunta, qué complicada también. Vamos a ver, yo soy un fiel creyente de que el hecho de que ahora haya esta proliferación de redes sociales, ¿verdad? Y que cada vez los algoritmos son más poderosos, o sea, que le llegan a más gente ese deseo, ¿verdad? Que todos estamos buscando, que es, para decirlo básicamente, en un perfil de gente entre 20 a 40 años que quieren viajar muchísimo, ¿verdad? Trabajar poco, andar con ropa de marca, el carrazo, etc. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a redes sociales, usualmente no voy a ver la realidad de la vida de la gente, ¿verdad? Entonces voy y veo que Noily anda en Europa y qué lindo, pero nadie sabe realmente que Noily pasó probablemente las últimas 3 semanas trabajando de 8 a 8, ¿verdad? Y yo sé que es así, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y entonces nos quedamos con esa idea de yo quiero eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para obtener eso de ya para allá? Y creo que ese es el problema, es la inmediatez que queremos las cosas, ¿verdad? Que queremos que sea ya. Entonces, eso nos hace tomar varios pasos en falso que nos ponen más atrás, más bien, ¿verdad? Mientras que si yo voy haciendo algo consistente, voy alcanzando más eso. Definitivamente orden es lo primero, es lo primordial, ¿verdad? Yo le digo a la gente, yo no soy de llevar Exceles y todo muy, muy, muy meticuloso porque no es mi personalidad. Entonces, cuando yo estoy en una sesión con alguien y me dicen, yo les digo, vean, yo no lo hago, ¿verdad? Sí, yo también lo hago. Pero yo, sí, eso es como, a mí me gusta esta analogía, es como si yo voy al nutricionista, ¿verdad? El nutricionista me va a decir, no te comas el postre, yo ya lo sabía, ¿verdad? Pero a veces necesito ese reinforcement de no lo hagas, ¿verdad? Y tenés que ser responsable, que en un mes nos vamos a ver y vamos a ver si realmente te comiste ese postre o no. Lo mismo pasa en finanzas, ¿verdad? Entonces lo que yo le digo a la gente es, a mí me enseñaron mi primer jefe, mi gran mentor, que se llama Eduardo Oviedo, en el banco que trabajaba. Él me enseñó, Carlos, entra dinero, salen ahorros, número 1, salen inversiones, número 2, salen costos fijos, número 3. Una vez que usted cumplió con esos 3, le queda para sus costos variables. Cubre sus costos variables hasta el último centavo. Y yo decía, pero ¿y si me sobra? Algo hiciste mal. Eso me decía, algo hiciste mal, porque entonces debiste haberle asignado más a ahorros o debiste asignarle más a inversiones. Y es una fórmula que para mí ha funcionado muy bien. Ahora, lo que decía al inicio,
one size fits all no sirve, ¿verdad? O sea, no le puedo recetar lo mismo a todo el mundo. Entonces, lógicamente hay un tema donde si quiero llegar a libertad financiera tengo que tener algún grado de orden. Sea de esta manera o de otra manera, tengo que tener un orden, eso es lo primero. Luego vos mencionabas mi relación con el dinero, que es algo que yo te soy abierto, a mí me cuesta mucho. Yo es algo que lo trabajo diariamente porque yo soy ese tipo de persona que quiere ver, o sea, le genera algún grado de tranquilidad ver más ceros en la cuenta, ¿verdad? Y yo sé que hay un montón de gente que es así. Y entonces a mí me dicen, bueno, Carlos, vamos a pasear. Yo te contaba el otro día, o sea, yo salgo a andar en bici y voy a pasear porque es como una manera de obligarme a irme de viaje, porque si no cuesta mucho que lo haga. O sea, me cuesta mucho dar ese paso de reservar, hacer todo eso, porque sé que hay un impacto económico y eso no está bien, ¿verdad? Entonces hay cosas que hay que ir trabajando, cada quien lo hace. A mí me gusta decir que yo busco trampitas para alcanzar eso. Y luego ser creativo, ¿verdad? O sea, ser lo más creativo posible. Yo le digo a la gente, el millonario promedio tiene 7 fuentes de ingreso, la mayoría de la gente tiene una. Por lo cual, si me despiden de mi trabajo, ya quedé mal, ¿verdad? Entonces sí tengo que empezar hoy a trabajar en las oportunidades que voy a tener en el futuro, en 5, 10, 20, 30 años, porque la mayoría de la gente que nos ve a vos y a mí probablemente anda en un rango de edad de 25 a 35 años. Entonces en 20 años van a tener 55, 60, lo mucho. Todavía están 25 años. Todavía tienen un plazo de tiempo bastante bueno y a la vez recordar que lleva su tiempo. O sea, no es algo que el próximo año, o claro está, que si te metes de lleno y lo haces por 5 años porque quieres, no sé, acumular un monto de dinero X, sí llegas a ese punto, pero sin salud, sin relación con tu familia, sin una relación romántica, porque pues no se puede con todo. Uno no puede tener todo en la vida. Exacto, siempre hay un trade-off. Siempre hay que tener un balance. Y la importancia de cuando tienen la oportunidad de sentarse con un asesor financiero y que pueda ayudarles, de que de nuevo no sigan una línea que se tiene que hacer de esta manera. Y recuerdo esta semana que vi un matrimonio que está en este proceso de libertad financiera y cuando revisan su presupuesto, me dicen, es que pensamos que estamos gastando mucho dinero en supermercado. Y cuando lo vemos, son 3 personas. Y cuando vemos el monto, yo les digo, yo gasto más en supermercado de lo que gastan ustedes. Eso no es mucho. Y entonces es un matrimonio y la esposa decía como, yo creía que eso estaba así, pero él me decía como que creía que podíamos bajar. Y yo, no, ustedes ahorran un 40% de su ingreso. Que podrían ahorrar un poco más para cambiar ciertos hábitos, sí, pero quitarle al supermercado es como muy extremo cuando en su realidad no es algo que necesitan. ¿Por qué? Porque yo no voy al supermercado con una lista. O sea, yo sé lo que tengo que comprar, pero si me antojo de algo más, sí, lo compro, porque quiero tener esa libertad. Y es parte de la seguridad financiera que uno quiere ir creando a través del tiempo. Sí, sabemos que hay personas que su situación le pide que vaya con esa lista al supermercado, pero si no es nuestra situación, no debemos tampoco irnos al extremo. Exacto. Y de nuevo, y yo se los decía justo ayer, si yo no hago presupuesto, o sea, si yo no sé cuánto más o menos gasto yo en supermercados, no les puedo decir a ustedes esto. Entonces también una persona que está al frente suyo debe de tener un orden. Sí. Y es muy fácil de verlo en la forma en la que puede tratar de que se acomode esa realidad a lo que ustedes andan buscando, o sea, las necesidades. Sé que el trading es un mundo importante para vos, porque es parte de tu vida laboral, o fue parte de tu vida laboral por mucho tiempo. Entonces quisiera hablar un poco de eso porque se habla de que es mágico, pero ¿qué no nos dicen del trading? Esto me encanta, la verdad. Lo que no nos dicen es que el 90% de los day traders pierden todo su dinero. Yo formé parte de ese 90% en algún momento. Hoy no soy parte de ese 90%. Se ha vendido el mundo de trading como si fuera mágico, como vos bien lo decís, como que si me aprendo un par de patrones y ya con eso voy a ser el siguiente inversionista estrella.
Entonces hay varias cosas que tenemos que desmenuzar acá. Número 1, es mucho más eficiente en el tiempo, o sea, a un largo plazo, invertir de manera consistente. Entonces consigo un fondo y lo voy invirtiendo y lo voy generando. Ahora, si yo hago un trade donde yo compro y vendo en un espacio de tiempo más reducido, probablemente tenga rendimientos mucho más grandes, ¿verdad? Pero probablemente también tenga pérdidas mucho más grandes. Y esa es la cara de la moneda que no nos muestra. Entonces, una de las cosas que yo le digo a todo mundo, porque yo llego, me voy a cortar el pelo y me dicen, Carlos, es que tengo un mae que me salió en redes, que 10,000, y yo digo, bueno, $10,000 ¿de qué? O sea, ¿a dónde están esos $10,000, verdad? ¿Cuántas veces pone el que ha perdido? 0. Y eso es, ahí es donde te das cuenta que te están mintiendo. Porque es imposible. Es imposible, no hay un trader en el mundo, yo sé que yo he perdido, o sea, y lo perdí como trader profesional en un banco, lo he perdido como trader personal, o sea, day trader. Es sumamente complejo. Esa es la primera. Si vos vas y ves, Peter Lynch habla un poquito sobre todas las capacidades, habilidades y cualidades que tiene que tener un trader, ¿verdad? Y son demasiadas. Y la última, o sea, realmente quizás un 10% es financiero. El resto es muy mental. Y entonces, tenés que tener una fortaleza mental para ver tu cuenta cayendo y no asustarte. Tenés que tener una fortaleza mental para ver tu cuenta cayendo y salirte en el momento debido. Tenés que tener una fortaleza mental para no ser avaricioso, ¿verdad? Cuando vas subiendo. Entonces yo le decía a la gente, yo soy muy disciplinado en ese tema. Yo compro una acción, ¿verdad? Y al 10% salgo. Pero Carlos, si se fue a 30, 40, 50, no me importa. No, o sea, ni siquiera lo veo más porque sé que me va a doler, entonces no lo hago. Pero todo eso conlleva, número 1, un skill set muy complejo y eso toma mucho tiempo en desarrollarlo. Yo llevo 12 años haciéndolo, entonces cuando yo veo que alguien pone en un curso que en un fin de semana de 6 horas, 3 el sábado, 3 el domingo, o que en un curso de una semana te va a enseñar a tradear cripto, divisas, acciones, fondos, swaps, coberturas, short selling, opciones. Eso es imposible, no hay manera. Lo que vas a hacer es un overview para saber lo básico, pero no estás capacitado para ir al mercado, y cuando vayas al mercado a hacerlo vas a perder todo tu dinero. Ese es el problema, que me lleva al último punto, que quizás es el más tedioso de todos. Si vos querés tradear, tenés que dedicarle tiempo. O sea, no son 8 horas, es mucho más que 8 horas, ¿verdad? Tenés que estar viendo noticias, escuchando a CEOs, a CFOs hablando de cómo va el trimestre, cómo quedó el trimestre, escuchar las llamadas trimestrales, escuchar los rumores, ver gráficos, aprender de patrones, aprender de valores fundamentales. Entonces tengo que aprender a ver el balance sheet, tengo que aprender a ver ratios de la economía, tengo que aprender a ver ratios de la empresa, tengo que saber cuánto cash, cuánta deuda, qué tan apalancado está. No es fácil. Y cuando hablamos de que un mercado abre a las 4 de la mañana, aunque el mercado abre más tarde, el pre-market ya está abierto a esas horas, significa que te tienes que levantar a esas horas y trabajar y estudiar y leer, y es desgastante, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que el trading no es para todo el mundo? Para nada, más bien es para un sector muy, muy, muy pequeño. Y no me malinterpretes, no es que estoy diciendo que el trader es un superhéroe, ¿verdad? No lo es, simplemente hay traders que son buenísimos en lo que hacen y van a ser terribles en otra cosa. Así como vos y yo podemos ser buenísimos en X, Y, Z y malísimos en otra cosa. Yo sé que yo no soy el mejor trader del mundo, ¿verdad? No soy el mejor trader de Costa Rica tampoco. Tengo conocidos que admiro por su capacidad de tradear y su capacidad de lectura de mercado, que en mi opinión es mejor que yo. Sí me jacto de mi disciplina, ¿verdad? Porque mi disciplina es lo que quizás no soy el que pega los home runs, ¿verdad? Pero siempre lo voy a pegar a la bola y voy a correr a primera. Creo que este boom que en los últimos años creció, creo que ahora se habla menos
de la parte de trading, de lo que se hablaba antes, como que hubo un pico y como que la gente se dio cuenta de lo que tenía que tener para poder hacerlo y como bajó, pero sigue estando por ahí, es que en su mayoría se vende como dinero rápido. Como puedo hacer mucho dinero en un espacio de tiempo muy corto. Pero algo que no se les dice es, hay que tener dinero. O sea, si lo querés hacer de forma personal y hablemos como de la compra de acciones y esto también que se está vendiendo ahora, que bueno, usted con $20 puede ser parte, no sé, dueño de Coca-Cola y todo esto que se habla en redes sociales es, ok, eso es una parte de tal vez tu camino a la libertad financiera, pero lo principal va a ser la creación de capital que puedas hacer en el tiempo. Eso quiere decir que si no tienes orden, y volvemos a lo básico, si no tienes orden con tus finanzas, no tenés ese capital para poder generar más capital. Totalmente. Y bueno, no necesito explicártelo a vos, pero para efectos del programa, lógicamente, entre mayor sea mi base, y esto es matemático, pura y dura y súper básica, entre más grande sea mi capital, entre más grande sea mi base, el valor porcentual que yo genere sobre eso va a ser mayor. Claro. ¿Verdad? No, yo siempre le digo a la gente, si yo me gano 50% en $10, y nada más me gané $5, suena a nada. Si yo me gano 10% sobre 100,000, bueno, pues ahora me gané 10,000. Entonces, no importa que el porcentaje o el valor porcentual sea distinto, realmente la fuerza número uno es mi base. Claro. Entonces, imagínate que si yo empiezo a tradear con $10,000, yo metí $10,000 y yo quiero generar un ingreso pasivo de eso. Para empezar, no es pasivo, porque tengo que estar activo, ¿verdad? Pero quiero que sea pasivo sacándole $5,000 al mes, digamos. Cada vez que yo le saco $5,000, estoy dañando la base y por lo tanto mis ganancias van a ser menores o no van a ser tan fuertes, ¿verdad? Entonces eso hace que sea más complejo. Eso, o sea, de primera instancia. Y de segunda es lo que hablábamos, o sea, tengo que entender que no siempre voy a ir para arriba, o sea, que en algún momento voy a empezar a decaer también. Y los mercados son cíclicos, lo cual significa que van a haber momentos bajos, no hay manera de que sea diferente. Aquí hay dos puntos que me gustaría tocar. Uno, también el lado de las pérdidas, porque lo estaba hablando con un cliente y le decía, es muy diferente para una persona que tiene una riqueza muy elevada, darse el lujo de invertir, como lo hace Warren Buffett, que lo que hace es invertir en acciones que son muy baratas o en empresas que van empezando, o es que hay un riesgo muy grande, pero tenés un capital enorme. Entonces, tal vez, no sé, perder $1,000,000, $500,000 o más, no hace la diferencia por la cantidad de capital que tienes. Pero obviamente para uno es completamente diferente eso. Totalmente. Entonces ahí también hay que medir, sí, hay personas que toman riesgos muy diferentes a los que tomamos, pero también están en una posición donde pueden tomar esos riesgos que no podemos tomar nosotros. Sí, y bueno, y a pesar de todo siguen una regla básica que es que no ponen todos sus huevos en una canasta, ¿verdad? O sea, y Warren Buffett es famoso por decir esto, pero si llega un cliente y te dice, no, y quiero invertir $100,000, ¿verdad? Y eso es todo lo que tiene en su cuenta. Yo sé que un asesor de inversiones o un corredor jamás, o sea, que no tenga, debería. Bueno, sí, que sea responsable, digamos, sí. No le va a decir, agarremos los 100,000 y los metemos en X. No. Lo más probable es que vos vas a decir, bueno, te voy a dejar un porcentaje líquido, bajo riesgo, para que lo tengas como X, Y o Z. Puede ser tu fondo de emergencia, puede ser lo que fuera. El resto, vamos a ver qué hacemos. Y vamos a ir diversificando un poquito eso, ¿verdad? Entonces, incluso Warren Buffett, por ejemplo, hay un venture capitalist que me llama mucho la atención, se me olvida el nombre en este momento, pero él lo que hace es que él invierte en empresas antes de que sean públicas, ¿verdad? Entonces, él invierte en 10 empresas y él dice, yo le doy $1,000,000 a cada empresa, o sea, $10 millones. Dice, de esas, 9 van a fallar. Una va a explotar y va a ser genial y voy a recibir mi $1,000,000 más royalties, ¿verdad? Genial, pero no todos tenemos 10 millones para eso, ¿verdad? Porque imagina todo lo que tenés que tener de más para llegar al punto de decir,
esos 9 millones se pueden ir, este millón va a traerme tanto, pero, y tampoco lo sabes, ¿verdad? Exacto. Y esto también va a los famosos dividendos. Por eso es otra cosa que se está hablando mucho y que se le da una idea a los... Porque tengo mucha gente que lo que dice es que yo quiero algo como que me dé dividendos, porque se escucha mucho en redes sociales. De nuevo, si querés llegar a un punto en donde recibes de tu capital, tiene que ser un capital grande. No va a ser un capital pequeño, porque vas a recibir porcentualmente a eso. Entonces se genera una idea de, voy a recibir dividendos. En un certificado a plazo recibís un interés. Sí, yo hacía unos meses, ya hace como 6 meses creo, hice un cálculo sobre cuánto había que tener invertido en una acción X, una de las grandes, para recibir dividendos, ¿verdad? Y, o sea, bueno, para recibir $100 en dividendos. Y era un monto como de $50,000, ¿verdad? Para recibir 100 cada 6 meses o cada trimestre. No estás poniendo tu dinero de la mejor manera. Ahora, lo que pasa es que es lo que también hay que explicarle a nuestros clientes, a nuestros seguidores, es no solo va a ser el tipo de inversionista, no solo es distinto por sus metas, no solo por su tolerancia de riesgo, sino por la etapa de inversión en la que está. Claro. ¿Verdad? Entonces, es muy distinto si yo soy una persona que está empezando a invertir y digamos que voy a invertir $10,000 a una persona que ya tiene $1 millón para invertir o $500,000, ¿verdad? Entonces, yo que he trabajado asociado en algún momento a puestos de bolsa, se le llama, por ejemplo, a clientes ya que tienen un capital muy grande, clientes cuponeros, que ya tienen un capital muy grande, que ya están en una edad avanzada y que lo que hacen es invertir en bonos del gobierno, bonos de Hacienda, que es pura renta fija. Y me porque va a pagar, eso es lo que necesitan de acuerdo a su situación en ese momento. Y les va a pagar un cupón, eliminan un poco el factor de riesgo o lo disminuyen bastante y están recibiendo un cupón que les va a servir para, digamos, su día a día, ¿verdad? Entonces, es muy distinto, ¿verdad? Pero si yo tengo $10,000, realmente no tiene mucho sentido que yo lo meta en un bono del gobierno. O sea, lo podría hacer, no estoy diciendo que no, pero si mi meta es crecer eso lo más pronto o crecerlo en un tiempo, a través del tiempo, de manera rápida, no entramos a la regla del 72, ¿verdad? Que la regla del 72 me dice cuánto voy a duplicar mi dinero. Y si yo hago estadística, pues probablemente lo haga mucho más rápido en un mercado de renta variable que en un mercado de renta fija. Pero ya cuando yo llegue a cierto nivel, probablemente debería pensar en pasar a cambiar a renta fija. Por eso la realidad financiera de las personas es completamente diferente, de acuerdo a sus objetivos también y lo que quiere realizar a través del tiempo. Y para muchas personas es llegar a recuerdo que hace un tiempo atrás le pregunté a un colega, ¿cuánto necesitas hoy para poder retirarte? O sea, hoy y no volver a trabajar. Y la respuesta fue como de $4,5 millones. Me hizo la misma pregunta y yo le respondí, no sé, $500,000, $800,000. Y la diferencia ahí es el nivel de vida. Si tienes un nivel de vida alto, claro está que necesitas demasiado para poder cubrir ese nivel de vida. Pero si no, pues vas a necesitar menos. Entonces, por eso todas las realidades son diferentes. Y volviendo al tema de libertad financiera, quería hacerte una pregunta porque vemos en redes sociales mucho sobre este tema. Y tal vez nos dicen sobre ciertas personas que tienen libertad financiera que no podemos saber o comprobar. ¿Conoces a personas con libertad financiera? Por supuesto. Conozco muchísima gente con libertad financiera. Me hace muy feliz. Pero lo que decíamos al inicio, ¿verdad? No porque tengan libertad financiera significa que son millonarios. No porque tengan libertad financiera significa que andan en un carrazo. Sí, la riqueza oculta. ¿Y cómo se ve la vida de esas personas? Saludable. Okay. Creo que si hay una palabra es saludable, porque no tanto en salud física, ¿verdad? Porque salud física, si tenés algún problema interior, pues ya son otros $100, pero son personas que tienen tiempo para compartir, ¿verdad? Y eso es importantísimo, porque somos una especie de manada, ¿verdad? O sea, necesitamos estar con otra gente. Entonces tienen tiempo para compartir con sus hijos, tienen tiempo para compartir con sus papás, sus abuelos, etc. Tienen tiempo para, digamos, a mí me encanta decirle a la gente, mi gran problema cuando yo trabajaba en el banco
era que los martes y los miércoles habían partidos de Champions a la 1 de la tarde y yo quería verlos y no podía verlos, nunca los podía ver. Entonces yo me enteraba de lo que pasaba por chats con mis amigos y yo decía, pucha, yo quiero eso. Entonces, sí conozco varias gente que tiene, o sea, sí conozco bastante gente que tiene libertad financiera, conozco más que no tienen, ¿verdad? Y de nuevo, creo que el problema o el estrés en el cerebro o en el pensamiento de la gente va más porque desata una serie de emociones negativas, como envidia, por ejemplo, o como quiero, ¿verdad? Hacer eso, pero lo quiero ya. Y no, lo que decía al inicio, no estamos viendo todo lo que esta persona ha transcurrido. Por ejemplo, yo puedo decir de vos que tenés una holgura, ¿verdad? Que estás bien financieramente. Yo sé, porque he conversado con vos y probablemente muchos de tus seguidores lo sepan, pero yo sé lo que has atravesado para llegar a este punto. Yo veo a mi mamá, que tiene libertad financiera hoy, yo vi lo que ella atravesó y antes de que yo naciera fue mucho más complejo, ¿verdad? Entonces, todo eso es complicado, pero si lo puedo sumar o resumir en una palabra, es salud, ¿verdad? Es gente que pueden hacer con su día lo que crean que es necesario. Tiempo, sí, no significa, como vos bien decías, de que la vida se acabó. Exacto, significa más bien que, digamos, tienen más flexibilidad. Y comparto esto porque la mayoría de las personas que conozco que tienen libertad financiera tienen riqueza oculta. Entonces, por eso a mí me hace pensar mucho como lo que se habla tanto en redes sociales y cuando se ponen una meta como de, uy, voy a comprar este automóvil o este es uno de mis objetivos. Yo entiendo que todos tenemos objetivos diferentes, pero el tener cierto carro para mí no es un objetivo. No es porque, bueno, no soy muy seguidora de los automóviles como tal, pero tal vez hay cosas más arriba que esa. Entonces pienso como, todas las personas que conozco que tienen libertad financiera tienen una riqueza oculta y me llama mucho la atención eso. Me llama más la atención que la gente no sepa mucho sobre lo que tenemos y también lo veo como un tema de seguridad para mi familia, que tener que si tengo, tener que decir todo lo que tengo para que toda la gente sepa lo que tengo. Sí, creo que ahí lo que estás expresando es una diferencia de lo que comentaba de redes sociales, ¿verdad? Quiero quiero tener esa libertad financiera o quiero que la gente crea que tengo libertad financiera. Exacto, ¿verdad? Porque mucho de esto viene empujado por inseguridades, ¿verdad? El hecho de que yo quiera lucir marcas y que quiera hacer todo eso que probablemente me vaya a salir mucho más caro o mucho más barato, y por ninguna manera estoy diciendo no se vayan a no se den gustos, porque por ejemplo tengo un amigo que es odontólogo, le va súper bien, o sea, súper bien, o sea, gana muy bien al mes y él no gasta nada, pero él tiene una fijación con los carros. Entonces un día él hablaba conmigo y me decía, pucha, pero es que un carro es una pésima inversión, y le digo yo, sí, o sea, sí. Porque es así. Pero te encanta, o sea, y no gastas nada, ¿verdad? Es como esta familia que vos decís que quería ahorrar en supermercado. Bueno, lo mismo con él. Y yo le decía, pero es que no gastas nada, date gusto. Porque creo que la gente cuando se pone muy numérica y muy financiera, digamos, olvidan que seguimos viviendo. Sí, que la vida es más que números, ¿verdad? Y que el gusto que me doy hoy, ojalá esté mañana para contarlo. Pero puede que no. Y entonces tengo que aprovechar esos momentos y si mi realidad financiera me lo permite, buenísimo. Pero porque a mí me gusta. No porque quiero demostrarle a Noeli que ando montado en un carro del año o que ando la camisa que vale $300 o porque ando un reloj que vale 10,000 porque me da un estatus. Y la mayoría de las personas que lo hacen porque realmente quieren, no te das cuenta de esas cosas hasta meses después. Ves el carro y es como, te compraste un carro, así me lo compré hace meses. Exacto. Pero no es como que necesito gritar al mundo porque si era algo que realmente me gustaba, lo estoy disfrutando, pero no es para los demás, es para mí. Exactamente. Y ahora para ir terminando, algo que hablaba con Kevin en el episodio anterior es la forma en la que nosotros vemos las finanzas personales ha cambiado mucho en el tiempo.
porque tal vez yo tenía una idea sobre algo y ahora creo completamente diferente. Y creo que es porque vamos cambiando también y nos volvemos más empáticos por el trabajo que tenemos y las realidades infinitas que llegamos a conocer. En este momento de tu vida, ¿cuál es la filosofía que tienes sobre el dinero? Qué dura, ¿no? Y esa está complicada. Bueno, esa era la idea. Voy a empezar a desmenuzar un poquito la pregunta. Creo que todo va cambiando, ¿verdad? Y cambia porque evolucionamos, porque el mundo evoluciona, porque somos más mayores, más maduros, diría yo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cada vez la filosofía del dinero va a ir cambiando, uh-huh, ¿verdad? Lo que yo pienso hoy probablemente en 10 años sea distinto porque voy a ser esencialmente otra persona. Uh-huh. Habiendo dicho eso, mi filosofía ahorita y lo que trato de trabajar a más no poder es tener una relación sana con el dinero. ¿Y qué significa una relación sana con el dinero? Para mí significa que no quiero ser un acumulador de dinero, ¿verdad? Entonces yo soy una persona que se ha casado con la filosofía de poner mi dinero a trabajar. Y entonces he sufrido la incomodidad de ver mi cuenta cada vez más vacía, mientras que otros activos van subiendo. Uh-huh. ¿Qué es el problema? Ver la cuenta es muy sencillo. Ver los activos es más subjetivo o más difícil de entender, ¿verdad? Entonces, esa es mi filosofía. Siempre he creído mucho en quiero formar una familia futuro, entonces también tengo que ir haciendo la base para que tenga mi familia un buen momento. Mi mamá es una persona que, como les decía, es muy trabajadora. Yo creo que no hay manera de retirarla. Pero siempre he querido poder darle a ella esa libertad de, si no quieres trabajar, no lo hagas. Y lo hago hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, quizás en este punto de mi vida, mi filosofía con el dinero es entender que es una herramienta, uh-huh, y que no es la meta, ¿verdad? Por mucho tiempo en mi vida fue la meta. Y hace unos años cambió por completo ese paradigma y estoy en un momento donde entiendo, sí necesito dinero, sí creo que es parte de la vida, sí creo que es parte de la felicidad, pero no es todo, ¿verdad? Y eso me va a ayudar a construir cosas que quiero, y esas cosas que quiero van atadas a querer ayudar a otros. Y cuando ayudo a otros siento que todo tiene sentido, porque si es solo dinero para echármelo yo en una cuenta, suena muy fatalista, pero el día de mañana no estoy, uh-huh, y ese dinero queda ahí, no sirvió de nada, sumo ceros, y para los que saben un poquito de finanzas, el mayor beneficiado de ahí es el banco, porque uh-huh, se está apalancando sobre eso. Creo que vamos a terminar el episodio como lo terminamos el episodio anterior, y es: el dinero nunca es suficiente. Y en el momento en el que uno cree que el dinero es suficiente, se da cuenta que su vida está despedazada. Entonces creo no solamente lo que nosotros podemos recibir o podemos acumular a través del tiempo es importante, sino lo que realmente queremos hacer con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con nuestros clientes. Cuál es ese cambio que queremos generar en los demás y que trae una gratificación enorme. Muchas gracias por venir hoy a estar con nosotros en este episodio y ojalá nos puedas acompañar más adelante. Claro que sí, Noé, muchísimas gracias por invitarme. Vos sabes que te admiro muchísimo y me parece que esta es una súper plataforma para seguir conversando, para seguir viéndonos, y de fijo regresaré. Por cierto, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram? En Instagram me pueden encontrar como Carlos Valerín CR. Ahí está toda mi información. Y bueno, aprovecho para hacerle la cuña al negocio de mi mamá, que es Madrigal Bienes Raíces. Entonces también pueden seguirnos como Madrigal Bienes Raíces. Súper. Gracias a todas las personas que escucharon el episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.